Señores, vamos a hacer un brindis. Pero claro. Esta conversación está súper interesante. Espérate, que por aquí. Iba a preguntar algo, Oscar. O bueno, en general, porque quizá no necesariamente. ¿Habría alguna desventaja en incluir la formación religiosa en las escuelas? Esa es una excelente pregunta. Y es también lo que yo lo pongo a reflexionar, porque incluso en los colegios católicos hay muchos estudiantes, porque también está de moda, que se autoproclaman ateos o... ¿Cuál es la otra palabrita maravillosa que ellos utilizan? Espiritual, pero no religioso. No. Hay como un nivel previo al ateísmo que es agnóstico. agnosticismo, exactamente. Sí. Y a ellos les encanta utilizar esos términos aunque no sepan qué significan. Entonces, una de las, por ejemplo, de los ejercicios que yo hice en un momento, porque yo antes de ser director académico fui profesor de español, fue que ellos me redactaran un ensayo de los beneficios y los contras de creer en Dios. Ok. Incluso le di referentes filosóficos, le di a Camus, le di a los existencialistas, le di como para que se tuvieran bases para las cuales construir eso. Me gustó mucho el ejercicio porque al final de cuentas la gran mayoría de los estudiantes se dio cuenta de que ser ateo no tiene ningún beneficio. Y por el contrario, creer en Dios, aunque sea por el sentido de trascendencia y por la creencia de que hay alguien que te va a cuidar, tanto en la vida como después de ella, pues tiene unos beneficios psicológicos innegables, como mínimo. Siendo totalmente pragmático. O sea, seco, frío, es mejor creer que no creer por estos beneficios. Esto y aquello. Aunque tú todavía no lo sientas, quizás lo sientas más para adelante, pero mientras tanto, mejor creer en... Siendo pragmáticos, puramente pragmáticos. Sí, claro. ¿De qué vale la pena tener un carro o no vale la pena tener un carro? ¿Vale la pena creer en Dios o no vale la pena creer en Dios? Lo que ellos descubrieron en ese proceso es que efectivamente te da más, digamos, praxis, te da más beneficios. Plenitud, te da más sentido de trascendencia, te da más también tu propia autoestima, porque no te culpas a ti mismo, sino que también hay ciertas cosas que son voluntad de Dios. No es que tú fallaste, es que este no es el momento adecuado para que tú hagas esto que te está pasando, etcétera, etcétera. Y te hace una persona también un poco más formidable, menos maleable. Si tú crees en Dios y tú tienes tu sistema de valores que vienen del Creador, bueno, tú no te dejas persuadir tan fácilmente a hacer el mal, que por eso estos sistemas totalitarios quitan al creador, ya sea por pragmático, sea verdad o no, lo quitan para entonces ellos instalar su sistema de creencia y las consecuencias son ahí mismo. Porque lo de no creer, bueno, ya vamos a ver si es verdad o no. Cuando yo me muera, yo sufro la consecuencia, pero al Estado te aplica el poder del Estado ahí mismo. Entonces tú dices, no, sí, es verdad, esta gente tiene razón. Lo cual es un poco de bullying, ¿verdad? Se hace un nuevo Dios. Un nuevo Dios que es el Dios, que es el líder, es el mismo Estado. El Estado se convierte en un Dios. O sea, especialmente con una persona carismática. Exacto. Con un vamos a decir, con un Mao, con un Stalin, con un Fidel Castro y hasta lo que son más nacionalistas, con un Hitler, con un Mussolini. Eso, los regímenes totalitarios, no importa. Es lo mismo, realmente. Es sustituir. Y un Trujillo también, que Trujillo, cabe ahí dentro de eso. Claro. Por más que él haya criticado a los nazis de que vengan para acá, ven. Entonces Hitler preguntó, ¿dónde queda la República Dominicana? Ahí. Ya se fue, listo. Y por más que haya firmado el concordato, él se vio obligado a eso realmente, en gran medida. Yo no sé hasta qué punto obligado, pero también es otra cosa, porque por ejemplo, otra historia, hay que es la base. En teoría, después hay qué tan democrático ha sido en los gobiernos históricamente en República Dominicana, pero ustedes llevan un tiempo ya en democracia, por lo menos que es 60 años en democracia mínimo ya, eligiendo presidentes, etcétera. Es decir, que si de alguna manera la democracia funcionara como debe funcionar, esa ley que se acordó hace 20 años no debiera haber surgido si no estaba de acuerdo con la mayoría del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto si esa ley surgió no es también
reflejo del interés de la mayoría, aunque ciertamente hayan algunos a los que no le guste. Ya. Ok, mira, entonces con la filología, quiero regresar a eso. ¿Cómo eso te ayuda en tu profesión como educador? Ya sea para la parte de la educación per se y también para la parte religiosa, cuando tú quieras comunicar por qué la gente debería creer o no bueno, en este caso el catolicismo, pero ¿te ha servido como herramienta? Por supuesto. A ver, yo creo que no respondí la pregunta anterior de qué es la filología. Ajá. La filología es la ciencia que estudia los textos. Tiene 3 ramas fundamentales, que es literatura, que se subdivide en literatura universal y la literatura específica de cada sitio. Tiene lingüística, que se subdivide en los 6 niveles de la lengua, desde la fonología, morfología, léxico, sintaxis y después lingüística del texto. Y tiene, me faltó la semiótica en el medio. Y tiene después una rama de estudios de las lenguas muertas, que sobre todo en la filología occidental es latín y griego antiguo. Entonces, eso es filología. Nosotros damos obligatoriamente latín, damos griego, damos literatura y damos lingüística. Y después, en 4º año de la carrera, nos especializamos en uno de esos 3 ramas. O sea, que sirve mucho, por ejemplo, cuando se estudian los textos de libros antiguos, como la Biblia misma, que tiene escritos. Sí, bueno, estudiar la Biblia, aunque tú no lo creas, es una de las cosas más complicadas de todas, porque hay una innumerable cantidad de traducciones desde el hebreo original. Y muchas veces uno no sabe tan siquiera cuál fue realmente el original, porque ya ha pasado tanto desde allá hasta acá y tenemos tantas versiones. Lo que se tiene la copia de la copia de la copia. Es el libro más traducido de la historia. Y más leído también. Quisiera retomar un poco el tema, preguntándote, ¿qué influencia o cuál ha sido a nivel histórico el papel de la Iglesia Católica y de la Biblia como tal, ¿no? En la educación? O sea, si venimos desde la historia, ¿no? Desde la época medieval hasta la actualidad. Me gustaría comenzar por ahí. Bueno, primero yo no soy un especialista en esto, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? No, claro. Ok, claro. Entonces, estamos hablando de la Biblia desde el Nuevo Testamento, básicamente, porque si nos vamos al tiempo de los judíos, ya hay Viejo Testamento y muchas otras cosas que conversar. Pero pensando desde después de Cristo, que Exacto. es lo que nosotros tomamos como fuente de nuestra cultura occidental. Exacto. La iglesia nació en Roma, en principio, ¿verdad? Nació como parte de la cultura occidental, porque antes estaba en Oriente y en Oriente se transforma en otra cosa. Nació en Roma, fue parte del Imperio Romano, y cuando cae el Imperio Romano de Occidente, permanece el de Oriente, pero ahí ya se da otro cambio porque llega la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Pero en Occidente la iglesia se convirtió en el refugio del conocimiento, básicamente. A esto históricamente si no me equivoco, cuando se convierte en el refugio del conocimiento, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que fue en el siglo V, se preservó que en ese periodo desde el siglo V hasta el siglo XV, y tú corrígeme, que comienza el oscurantismo. Que comienza el renacentismo ya en el 15. El renacentismo, exactamente, en el 15, pero del 5 al 15 fue el oscurantismo. El oscurantismo. Entonces, tengo entendido que de las cosas buenas durante ese periodo fue eso mismo, la preservación de los textos antiguos. Sí, porque siempre se le da esto también históricamente. Hay un discurso de, ok, la iglesia acaparó el conocimiento y quien no perteneciera a la iglesia no podía educarse, pero tenemos que entender también el contexto histórico. El Imperio Romano no se cayó y surgieron por un ataque de una civilización superior ni nada similar. Se desintegró por su propia, digamos, corrupción interna. Es otra cosa, claro. Más la invasión de los bárbaros. Es otra cosa, sí. Pero que la invasión de los bárbaros se dio por su corrupción interna también, porque ellos desplazaron su poder militar, ya no eran romanos los que estaban en el ejército, eran bárbaros, y por tanto, al no tener poder militar, no pudieron luchar contra la invasión bárbara.
y Sí. los que lo reemplazaron en los centros de poder eran efectivamente bárbaros. Es decir, que interés por el conocimiento y las formas de arquitectura, etcétera, etcétera, muchas no tenían. Y lo que se llama oscurantismo no fue más que la El Edad Media término. durante lo que cual gobernaron los bárbaros y sus descendientes. Bárbaros pensando en tribus germánicas, los godos, los visigodos, que no eran, o sea, al final tú vas a un alemán y le dices que era un bárbaro y no te va a dar con un hacha. Pero Demostrando que es un bárbaro. demostrando que es un bárbaro, pero también que tú estás equivocado. Sí. Pero simplemente eran como tribus con niveles civilizatorios un poquito más bajos que el Imperio Romano. Exacto. Y que gobernaron sin interesarse mucho por las costumbres romanas e incluso despreciándolas, porque obviamente ellos los habían conquistado y no querían caer en el mismo nivel de debilidad que los romanos, a todo el conocimiento que se había producido hasta ese entonces. Y el conocimiento donde se refugió fue en la iglesia. Sí. Una cosa, ahí yo quisiera agregar algo, porque la iglesia realmente mantuvo la civilización porque los pueblos bárbaros legitimizaban su existencia, su reinado, anclándose de la iglesia. O sea, yo tengo esta provincia, tengo este territorio, yo soy digno de gobernar porque yo sigo la iglesia católica y eso, la iglesia católica me bendice a mí, yo entonces tengo el derecho y el poder de gobernar, y así se fueron formando los diferentes países. Obviamente eso es una táctica política, pero en parte fue lo que hizo que se preservaran los monasterios o que surgieran los monasterios. Entonces, eso de oscurantismo, esa palabra es un poco como que demasiado, para mí, exagerada. Porque es como... Pero un proceso, simplemente es un término a una época donde hubo menos apertura al conocimiento. Mira, y la Iglesia Católica era que tenía el mayor dominio. mira lo que dominio, pasa. Cuando tú tienes el mayor una dominio. casa... Pero sin embargo, perdón, para terminar, tú ves en la parte que yo te mencioné, cuando le dije a él que se preservaba y que se pudo preservar en ese término que tú dices, como tú estás mismo explicando, porque realmente es como una exageración. Esos textos antiguos, también, por esa misma razón, hubieron varios, durante el término que se le dice, aportes también en la ciencia. Mucho aporte en la ciencia. Y de ahí queremos llegar a ese punto, sí. al señor Perdón que te interrumpí, Juaco. Ay, que no pasa de nuevo. Entonces, fíjate que entonces a partir de ese que se crearon los reinos y la identidad de los pueblos, era una simbiosis, una síntesis de los pueblos bárbaros contra los romanos, la religión pagana contra esta que viene del Medio Oriente, catolicismo. Entonces, yéndonos para España, ok, chévere, sacamos los moros, nítido. Entonces, tú pasaste mucho tiempo ahí. Porque yo quiero llegar a una persona que es muy importante, especialmente para la institución que tú trabajas ahí, y también creo que es una persona importante para todo lo que se refiere al catolicismo y la educación, que es San Ignacio de Loyola. Entonces, ¿qué papel tuvo o tiene San Ignacio de Loyola en la educación? Sí, mira, lo más curioso de todo es que San Ignacio de Loyola nunca se imaginó que la Compañía de Jesús se iba a dedicar, como se dedica actualmente, esencialmente a la educación. La misión original de la Compañía de Jesús, en la cual San Ignacio se enfocó, la primera, era ir a esparcir la palabra y a mantener la fe en Jerusalén. ¿Para Jerusalén? Para Jerusalén iban ellos. Los 10 primeros iban para Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Que en medio de eso, Jerusalén estaba dominada por los árabes y no habían posibilidades de viajar a Jerusalén tan fácilmente desde Roma. Los barcos que salían a veces no llegaban. E incluso los que llegaban muchas veces tenían que devolver porque allá no los querían. Entonces, después de un par de años en los cuales, yo estoy siendo bien flexible con los tiempos aquí porque tampoco... Busquen en Wikipedia. Después de un tiempo en el cual no pudieron llegar a Jerusalén, ellos decidieron que, bueno, ya que Dios no les estaba permitiendo en Jerusalén, tenían que buscar la misión de evangelizar, porque era su propósito fundamental, evangelizar a otros pueblos. Y uno se fue para la India, otro se fue para Japón, otros se quedaron en la misma Roma
guiando a la compañía, como fue el caso de Ignacio. Y eventualmente, casi antes de morir Ignacio, fundan en Córcega el primer colegio de la Compañía de Jesús. Ok, la orden jesuita. Exacto. Y desde ese colegio, cuando ya se consolidó un poco la praxis académica que tenían y se vieron los buenos resultados, porque recordemos que esto es siglo XV, XVI, ya la educación era otra cosa en ese entonces, pues empezó a salir primero los documentos de la Ratio Studiorum, que son los primeros documentos formales de pedagogía ignaciana, que es lo que se utiliza actualmente en las obras educativas de la Compañía de Jesús. Y de esa Ratio Studiorum, que no es más que la manera de estudiar en la compañía, pues surge la pedagogía ignaciana, surgen un montón de documentos que en la actualidad se utilizan para respaldar la manera de enseñar en las obras educativas de la compañía, y el propósito de la compañía va evolucionando. Esto estamos hablando que empezaron prácticamente finales del siglo XV, finales del siglo XVI, y hasta el principio del siglo XVII fue evolucionando hasta ahora, en que la mayor parte de las obras que tiene la compañía son obras educativas. Porque eventualmente también, y ahí yo estoy hablando desde fuera como observador externo, ellos se dieron cuenta que no hay mejor manera de evangelizar que educar. Entonces, entonces, ahora mismo, si uno busca... El otro día el provincial de la Compañía República Dominicana estaba dando la cantidad de países. Son básicamente 117, 120 y pico países donde está la Compañía de Jesús en el mundo. Wow. Es decir, que los países en que no está son bien poquitos. Wow. Y en todos está con obras educativas. Incluso, por ejemplo, en Cuba, donde no los dejan poner colegio, ellos están con centros de formación no formal. Obviamente con las parroquias, pero cada parroquia tiene un centro de formación. Entonces, tienen una influencia bastante importante y además una manera de formar bien significativa. Porque se enfoca no solo en que sean... Actualmente el objetivo de la compañía es que los estudiantes sean competentes, compasivos, comprometidos y conscientes. Es decir, competentes por lo profesional, hablando, compasivos porque a veces lo profesional te lleva a hacer una maldad más que un bien y por tanto tiene que mezclarse con la compasión hacia el otro. Comprometidos porque si no, no pueden ser firmes en estas otras dos cosas, y conscientes porque obviamente si no hacen esto conscientemente van a caer en otra cosa eventualmente. Okay. Y ese es el propósito de la compañía, y realmente como laico que también trabajo muy de cerca con la compañía, me siento muy también motivado por ese propósito, porque realmente siento que es un aporte importante a la humanidad de manera general. Yo personalmente lo veo así y con una buena zapata en esas. Sí, ¿hay algún perfil que tenga un jesuita? O sea, ¿hay algo que lo caracterice, que lo separe de los demás? Hay una formación. ¿Hay un temperamento? Bueno, no, ahí te digo que no. Es que el temperamento es muy personal. Claro. No son a rajatabla, no son muy cuadrados. No, para que tú veas, hay de todo. O sea, hay gente que ciertamente es muy disciplinaria e incluso punitiva. Ajá. Y hay personas que van por la vida light, que ellos lo que quieren es acompañar espiritualmente a la gente y no son para nada punitivos ni para nada incluso activos. Sí, porque mira qué buena pregunta la de Joaco, porque yo sé por qué tú inclusive, es que es... Of course. Porque es que hay religiones, y vamos a decir, variantes o ramificaciones de religiones que adoptan actitudes específicas. Sí. Esta gente son como muy cerrados, como que son como muy metódicos, esto que lo otro. Pero como tú dijiste de por ejemplo, que hay otros que son más light. Estuve leyendo sobre las estadísticas de la República. De cristianos, de católicos no practicantes, es el 30%. 40%. Y el 40% son los practicantes católicos y el 18% evangélicos protestantes. Entonces, la mayoría, uno conoce muchos católicos que son así como dice él, light.
que no, que son, dicen, yo soy católico, pero como que no, tú no ves que ni van a la iglesia, como que dicen que son católicos Yo soy simplemente por católico decirlo. bajo en grasa, totalmente light. Exactamente. Eso mismo. Y para que tú veas, fíjate, una de las cosas que yo inicialmente más raro me chocó cuando llegué al país es que aquí no hay casi nadie que sea ateo. O sea, que sea ateo de verdad. Es muy raro, ¿verdad? A corazón abierto El de que corazón, sí, yo no es creo verdad, en nada. Es cierto. Es muy bajo el porcentaje. Yo no- Es muy bajo. Yo no he conocido el primer dominicano ateo. Yo tampoco, por ejemplo. No, perdón, yo sí conocí a un agnóstico hace muchos años. Todavía hay eso. Pero ahí hace muchos es años. discutible. Sí. Es así. Bueno, la verdad es que yo... Como dicen que no hay ateo en una trinchera. Tan pronto te caen arriba la bala y eso. Sí, una vez, sí. ay, pero por Dios mío, Te digo, no, una, no. te digo una cosa, que en la parte bíblica, cristiana, apostólica, romana, vamos a... como porque el tema no solamente es en cuanto a lo bíblico, ¿verdad? Ni lo católico, también abarca todas las religiones. religiosa, pero claro, más enfocado en el cristianismo. Tú sabes que yo tuve Porque estamos en Occidente. Ujú. Porque realmente yo conocí un caso de una persona que le enseñaban en su país de Medio Oriente, a ellos le enseñaban desde pequeño a odiar a Israel. Desde el punto de vista prácticamente, en ese país era suní del Islam, chiita, suní, era más de una religión suní, de la parte suní. Y él me lo dijo. A nosotros de pequeños en las escuelas, en el colegio, nos enseñaban a odiar a Israel, a odiar a los judíos. Y yo me quedé pensando, mira cómo también la influencia religiosa, desde el punto claro que un Estado puede afectar inclusive el pensamiento tuyo desde el colegio, bueno, desde la escuela, que es lo que hace formar la parte más importante de un ser humano. Yo leí una vez que era desde los 5 a los 14 años cómo se formaban. Ujú. Entonces eso me dejó pensando en este mismo tema. Cómo puede influir también la religión en una conducta y en el odio hacia otra persona. Pero para que tú veas, ese mismo ejemplo que tú pones, yo no creo que... Yo no, de nuevo, no he leído el Corán Yo completamente. no he leído tampoco, pero sí he Completamente. leído algo. No entero, pero sí he leído algo. Pero yo estoy seguro que odiar a Israel no es una de los preceptos del Corán. No, yo estoy seguro que no, porque realmente esa persona me lo expresó así. Así, usó esa palabra. Pero es más un conflicto Político. es geopolítico, es Palestina-Israel. Ujú. Y está influenciado porque están ahí mismo, o están cerca, por ese mismo conflicto. Pero él me lo por dijo eso así te mismo. digo- Él me decía que desde la escuela. Claro. Pero por eso te digo que a veces la gente confunde la religión con las ideas asociadas a la religión, Sí. Claro. políticamente hablando. Claro. Porque a veces, por ejemplo, eso mismo, ese ejemplo particular de que a los palestinos o a los determinados árabes conflicto. puedan Ujú. educarlos desde chiquito en odiar a los israelitas. Por invasores y no sé qué cosa, y les quitaron todo, y ellos no iban ahí, los judíos son un pueblo sin tierras y no sé qué cosa, etcétera, etcétera. No, que de hecho los 5 pilares del suní y de los chiitas, que se diferencian en algunas pocas cosas, no, en ningún momento tuve que hay un odio, es muy altruista todo. Como Ujú. tú dijiste, es muy altruista todo. Pero Pero al mismo tiempo, la política de los estados que tienen esas religiones es vamos a odiar a esta gente que nos están invadiendo y estos son los enemigos. Como ese el cuco que Claro, mencionábamos y- ahorita. Ujú. El cuco externo son La los israelitas. religión siempre se ha utilizado, o sea, los estados han utilizado la religión para adoctrinar con algún propósito, ¿no? Y a veces, bueno, okay, hay que odiar al oponente, hay que odiar a los otros pueblos. Al otro Entonces, partido. por eso yo recuerdo que, sí, que o decía... sea, depende, exacto, no solamente en cuanto a pueblos, a naciones, sino que también a ideología. Entonces, la religión es un instrumento Polarizador. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, También si los líderes religiosos se dejan utilizar, porque eso es otro. Por ejemplo, en países como Irán,
líder supremo es al mismo tiempo el líder religioso de el ayatollah. Exactamente. Es un buen ejemplo ese. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ahí está mezclado todo, cuando no debería en principio mezclarse en ese sentido. Bueno, también Claro, otro ejemplo como un de instrumento eso. de opresión. Ajá. Otro ejemplo de eso sería entonces el sistema que tiene Inglaterra, que tiene a la reina o al rey ahora como en la cabeza de la iglesia anglicana y sin embargo a ellos les funcionan bastante bien. Sí, pero tenemos que ver los orígenes políticos de eso también. Porque O sea que es complicado. Sí, claro, porque el origen de la iglesia anglicana es porque básicamente la iglesia católica apoyaba a España en su conquista de América y de las Indias y todo, y le había dado el derecho de conquistar, y los ingleses no estaban de acuerdo, obviamente. Entonces el rey Enrique dice, no, mira, está bien, yo no voy a lograr el favor del Papa jamás porque estoy muy lejos de él y España está ahí mismo. Ok, ¿qué hago? Me invento una iglesia yo mismo. Y sale la iglesia anglicana, que es también la iglesia más cercana de los protestantes, la más cercana al catolicismo, católica, sí. porque básicamente lo único que se diferencia es que el líder de la iglesia es otra gente, pero Exacto. Y que se divorció de la reina. de la esa- reina que o sea, tampoco le eso se querían entendió. dar la Porque bula papal para el divorciarse. pana era caliente, ¿tú me entiendes? Entonces no me está imponiendo, yo soy el rey. Es más, yo mismo voy a comenzar mi propia iglesia. Porque así Exactamente. que- entonces es complicado como todo en la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, ¿qué mensaje tú crees que tú nos dejarías a nosotros, a todo el mundo que está aquí viendo, escuchándonos, a nosotros mismos, a favor de la educación religiosa? ¿Cuáles son si tú fueras a vendérmelo, si tuviéramos en un ascensor un minuto, ¿verdad? ¿Qué tú dijeras para venderme la idea de que la educación religiosa debería fomentarse? Mira, primero yo no te vendería la idea, yo te diría, donde quiera que tú vayas a poner a tu niño, olvídate de la ley. Ve a ver lo que hacen en la práctica. Uf, qué duro. Espérate, vamos. Ve a ver lo que hacen en la práctica. Coge. Ey. Ahí. Hay que brindar por Ahí. eso, sí. Ahí. Eso hay que ponerlo en repeat una y otra vez. Claro, ¿Qué fue lo que tú dijiste? claro. Dilo de nuevo. Sin importar el eslogan o el lema que te vendan, a nivel de educación, ve a la práctica del colegio donde está tu niño o de la durísimo. escuela donde está tu niño. 100% de acuerdo. durísimo. Porque 100% es muy de acuerdo. fácil decir, no, nosotros somos un colegio de tal cosa, vamos a educarlos en tal cosa, pero en la práctica después venden las notas, el profesor fulanito de tal está Dilo. casado, pero tiene un romance con un estudiante, el programa de no sé qué cosa que supuestamente busca la espiritualidad en la práctica no se hace. Las lecturas de la Biblia tampoco se hacen, la oración que supuestamente te venden de que se hace todos los días no se hace tampoco. Entonces, más allá del eslogan, más allá de la publicidad o de todo lo demás, Qué tan bonito, si ustedes tienen niños y lo tienen en un sitio, asegúrense de lo que están haciendo realmente. Y el mismo niño te lo va a decir. No tienes que ir tú a meterte dentro del colegio a investigarlo. El niño, si le dan una formación psicoespiritual adecuada, él va a llegar todos los días y antes de dormir va a rezar un chin. Si el niño cada vez que tú le dices vamos a orar, te empieza a llorar o te dice que eso no sirve o cualquier otra cosa, ahí hay algo que está pasando. O sea, que realmente no debería estar en manos del Estado el encargarse de educar religiosamente al pueblo, sino eso tiene que ser algo un poquito más micro. O podría ser una política de Estado, como es el caso actual. Pero al final, si las políticas de Estado no se concretan en praxis funcionales dentro de cada una de las comunidades educativas, no hacen sentido. En otras palabras, no se cumplen. Exacto. No, porque además es como pasan con muchas leyes en República Dominicana. A nivel escrito son muy lindas. Muy lindas, muy preciosas, preciosas. hermosas. Hermosas, bellas. Y tuviéramos un país perfecto, pero en la praxis, ¿qué pasa? Que no se llevan a cabo. Exacto. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, sí sirve la ley para poder que el que quiera hacerlo bien lo haga bien, pero ¿y todos los demás? Claro, Sí, claro. mira, a propósito de eso, de saber qué le están dando a tu hijo en el colegio, ¿verdad? Que él mismo te lo va a decir. ¿Cuál es tu opinión sobre la Agenda 2030? Los objetivos de desarrollo sostenible.
Eso es un tema controversial. Eso da para otro. Tú sabes que... Eso da No, para no, otro no, podcast. pero alguito. pero dan un poquito, Un porque tú poquito. sabes que aquí no nos podemos Pero quedar sin controversia. Deja que hable, compadre, no Deja me la dañe Feli, ahora. que se desarrolle. Nos quedan 5 minutos. Hay objetivos que son bien loables. Está todo el tema de la ecología, está todo el tema del desarrollo sostenible, de la economía circular, etcétera, etcétera. Hay otros temas que, de nuevo, hay que ver cómo se concretan en la práctica. Temas relacionados con ideologías, con... Suéltalo, papá. Dile. No, yo no lo jugué. Yéndonos un poco. Juégatela, juégatela. Juégalo, no, hombre. también porque son Mira, cosas... él te está viendo. Son cosas bien frágiles porque en la praxis se provocan muchas fragilidades a nivel humano. Y a veces nosotros decimos, ok, no, la ideología de, por ejemplo, género es va a derrumbar el país y no sé qué cosa, pero entonces tenemos los más altos índices de feminicidio de Latinoamérica. ¿Quién no conoce una mujer a la que le han hecho violencia? Etcétera, etcétera. Entonces, algo hay que hacer, obviamente. La pregunta es, ¿algo es lo que están haciendo en España, por ejemplo, que todos sabemos lo que ha pasado durante este año? O a lo mejor es una versión más intermedia donde nosotros mismos tenemos que pensarnos cómo solucionar el problema. Exacto. Bueno, Oscar, te saliste debajo de una patana, muy bien. Y Bueno. con esto yo creo que podemos ya dejárselo a la audiencia. A ver, ¿qué Claro, opina usted sobre la educación religiosa a nivel pública, a nivel privada? No importa, o sea, ¿se debe educar a la población religiosamente? Sí, ¿cuál sería la base de eso? ¿Y con qué fines? Entonces, ¿cuál sería el punto de partida con eso? ¿Sería la Biblia católica, la protestante? ¿Sería el Corán? ¿Sería el Upanishad ahí, el hinduismo? No sé, algo que se invente alguien, pero comente usted. Acuérdese que este es su espacio para desahogarse y con todo gusto de odie, no importa. Y siempre Lo con una aguantamos. frescosa en la mano, que es otra de las palabras que tú dices que se inventan aquí. Siempre con una lubricosa, frescosa en la mano, aquí como nosotros, dando el Claro, ejemplo. claro. Somos modelos a seguir, que se puede conversar sobre la religión, Claro. beber y estar amenas. Se puede conversar sobre la educación. Pero no, sobre todo dos No alcohol profesores. en los centros educativos, por favor. No. No, para nada. no, pero no, el primer milagro no, de tú Cristo para- fue convertir el agua en Ahí vino. está. Exactamente. Bien, palabra del Señor. Bien. Gracias, Señor Jesús. Llegamos ahí. Y con esto Eso no está excelente. Oye, no hay una mejor forma de De finalizar. De finalizar. Oh, no, pero ven acá. Cerveza descalza, próximamente vino descalzo. vino descalzo, ron descalzo, Ron todo el mundo descalzo. descalzo y todo el mundo lubricado. Y entonces, hasta la próxima, señores. Manténgase. lubricado. Antes de eso, redes sociales. Mías, Ujú. Oscar Carpen en Instagram y en Facebook Oscar Casalis, ahí lo buscan. Gracias. Gracias. Perfecto. Y señores, nuestro Instagram, cerveza descalza, @cerveza descalza en Instagram. Estamos en Twitter, estamos en Threads también. Threads. En TikTok. Y nada, suscríbanse. Sobre todo en YouTube. Y comenten y tiren odio por ahí que... Y amor también. metralleta. Y amor. Y amor. Y mucha paz. Claro, Ante todo. Claro que sí. Recuérdense que la verdad os hará libre. Y así que hasta la próxima, manténgase Lubricados. lubricados.